estoy todavía emocionado con el reencuentro. Para mí era muy importante que formaras parte del programa, porque me parece que tu intervención sobre la canción folclórica nos permite a todos repensar el vínculo entre arte y activismo. Los grandes cambios sociales empiezan por modificaciones en la forma de percibir y de codificar lo real. ¿Por qué pensás que está tan arraigado en la Argentina ese sentido común empirista que intenta borrar ese vínculo entre pensamiento y realidad? A mí me gusta pensarnos, y el pensarnos ya es toda una decisión política, quiero decir, no siempre quienes hacemos nos tomamos el tiempo de pensar qué estamos haciendo, ¿no? Yo fui como aprendiendo, creo que sobre todo, más allá del arte, el activismo travesti trans es el que a mí me hizo apoyar los tacos y pensar en qué piso andamos, ¿no? Si ese piso es firme, si ese piso es posible, si hay salida. Marlene Guayar, que siempre voy a tenerla presente en nuestras charlas, siempre hablaba inclusive de una lección clara de toda la secuencia prostitutiva que implica también el travestismo, a las trabas específicamente, que tenés que aprender en 2 segundos cuando frena el auto, ¿no? Si en ese ofrecimiento del tipo que te está dando la chance de subir, poder decodificar milimétricamente, sobre todo si voy a poder bajar después de esa transacción, ¿no? Y esa inmediatez casi urgente de sobrevivencia, cuando logras correrte de ahí, estar en otras instancias de la paz que también habla Marlene. Nosotros somos un colectivo que necesitamos paz para pensarnos, pues si no, eso se hace salvajemente, de una forma solo de sobrevivencia, de una forma de angustia, y no podemos detenernos a pensar, bueno, pero yo quiero entrar a este mundo tal cual está. Yo quiero comprar todo el paquete que me ofrece este mundo para incluirme. Nosotras que andamos golpeando todas las puertas para entrar. ¿Entrar a dónde, no? Y yo creo que ese es el desafío de esta nueva era, ¿no? Y está buenísimo que seamos nosotras que pongamos a discutir, a ver qué hay adentro. ¿Cuál es la cajita a la que me están invitando a entrar? Esta mayoría hegemónica que una siente fracasada. Yo no sé cómo hubiese sido ser artista travesti hace 200 años, o en Suiza, o en Estados Unidos. Pero acá, claramente, me parece que lo vamos aprendiendo mezcladas, ¿no? Amontonadas en la urgencia. Y me parece que eso también es lo rico, ¿no? Y así son nuestras canciones, nuestros libros, nuestros pensamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que nos ayudan a pensar estas notas, quienes nos leen, por dónde andamos, ¿no? Y está buenísimo, en todo caso, esa comunidad que nos ponemos a pensar. Sí, eso. ¿Cómo definirías vos lo trans como un modo, una manera de hacer cualquier cosa, sea estudiar, pensar o cantar? Yo pertenezco a Futuro Trans, que es una organización que hace 20 años, desde que nos conocemos con Marlene, andamos enredadas en la praxis también de ese activismo travesti trans. Pero creo que como nunca en el último tiempo entendí la idea de ese futuro trans, ¿no? A medida que se va cayendo todo lo otro, que me gusta hablar del fracaso de un sistema, sobre todo porque cuando nos pensamos a las personas travestis trans, siempre las suponemos como una novedad, ¿no? Creo que inclusive desde las buenas voluntades nos piensa como, bueno, ahora resulta que también podés ser de manera. Y nos quitan el enorme privilegio de sentirnos milenarias, porque nosotras ya estábamos antes de que viniera el conquistador. No nos llamábamos trabas, porque trabas fue un insulto. Nosotras nos apoderamos del insulto y nos paramos frente al enemigo y le decimos, sí, soy traba, sí soy cabecita negra, sí soy, todos los insultos, no sé, soy villera y me empodero en eso que soy, ¿no? Que empezó siendo tu insulto, que empezó siendo inclusive el régimen donde vos me apartás
me quitas derechos, no me ves, me perseguís, me matás, ¿no? Pero nosotras ya estábamos antes de que el conquistador llegara con la exclusividad, inclusive de una heterosexualidad obligatoria, que nuestros pueblos originarios no tenían. Tenían un montón de otras cosas. Y yo entiendo que había nombres bellos que yo quiero recuperar también. Porque me parece que eso habla, en todo caso, de un futuro, que desde allá podemos insistir, ¿me entendés? Yo quiero encontrar allá cosas que me instalen en un futuro donde, sobre todo, yo pueda ser Susi, finalmente, que ahora necesito ser todo lo que digo que soy, porque hay un mundo en discusión y la violencia está intacta y nuestro promedio de vida sigue intacto hasta los 35 años. Y entonces hay mucho que discutir y capaz que hay cosas que yo no voy a ver, ¿viste? Pero estoy instalada en eso. Pero pienso, sobre todo en las infancias, que lo trans debería ser como un universo hermoso de posibilidades, ¿no? Eso que decís vos, sujetas y sujetos que transiten una realidad de un planeta, ¿entendés? Finalmente abrazador y no esta porquería. La historia argentina está marcada por la tendencia de una parte de nuestra sociedad a despejarse en Estados Unidos y en Europa. Y así como lo indio y lo gaucho quedaron afuera del modelo liberal del siglo XIX, lo grasa y lo negro son como el otro lado del espejo neoliberal. Las culturas de la disidencia no fueron ajenas a esto. Hay, digamos, estuvo signada por conceptos que vienen del norte también, ¿no? Como queer, Sí, gay. sí. El feminismo mismo. Hoy ya es común escuchar activistas locales reivindicar palabras con historia sudamericana como traba, marica, puto, torta, etc. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cuál fue el punto de inflexión? Las venas abiertas. Las venas abiertas y esta sensación de poder encontrarnos en una autoestima, me parece. Yo que tengo toda mi parte tucumana y cuando me ligo en el comienzo de mi adolescencia a la búsqueda, por ejemplo, de las copleras, ¿no? De ir a buscarlas, que mi abuela vivía abajo, en el último ingenio, en Santa Lucía, y de ahí empezamos en la adolescencia a subir al cerro y ahí a entender que estaban las copleras y buscarlas. Lo primero que me impactó a mí cuando encontré con una y me invitó después de, ella era cocinera en Amaicha, que después cuando cerraba nos juntáramos y íbamos a cantar y yo fui toda feliz a escuchar, que ella me propuso, porque me había visto en unos tallercitos con los chiques de ahí de Amaicha, tocando, que le enseñara a su nieto y a su nieta a cantar. Y yo digo, pero yo vengo a aprender, le digo. Y ella supuso que yo tenía el saber porque venía de Buenos Aires. El primer ejercicio, creo, de descolonización es asumir una autoestima continental, identitaria. Somos eso. Desde ahí miramos el mundo. Por eso es tan importante pararnos en la palabra traba, ¿no? Por eso es importante que ahora algo como el Congreso de la Nación haya puesto la palabra travesti, reivindicar la palabra traba, decir a ustedes como travestis, le hemos hecho como Estado esto, les debemos esto y esto. Es un primer punto, digamos, que esa civilización me parece que empieza poderosamente a marcar como diferencia hacia lo que viene, ¿no? Tango, sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Por particularidades de la historia argentina es como que las disidencias trans y el pensamiento nacional quedan aislados, pero para vos la Pachamama es traba. ¿Cómo conviven la apuesta radical a lo no asignado, a lo no predeterminado, al puro deseo del pensamiento trans,
con la sensibilidad folclórica del legado patrimonial y la conservación de tradiciones que son heredadas. En lo personal, digamos, yo no sentí que iba a buscar cosas que no me pertenecían. Siempre estuve en las cosas que me pertenecían. No importa cómo me llamaba, no importa en qué procesos de mi vida estaba. Digo, el folclore es mío porque mi familia es tucumana y lo bailaba, y entonces uno era chiquita y te hacían bailar. No tuve que pedirle permiso a nadie de eso que me pertenecía. Entonces yo no tuve el conflicto de entender que había cosas separadas, irreconciliables que había que unir. Y entonces, en todo caso, sí, mi formación política me hizo discutir cosas que son claramente políticas. No porque vaya una peleando con el mundo, porque la verdad que no hubo mucha gente que se ofendió cuando yo dije que la Pacha es traba, porque yo soy la Pacha, porque la Pacha también es re masculina, porque la Pacha también es osada y es guarra y es un montón de cosas, no es santa, porque es esa idea patriarcal que el tango tiene mucho también, ¿no? De dónde deposita lo maternal, que es un trabajo no pago, como dicen ahora, y me encanta ese discurso. Mi mamita con todo lo que hizo, bueno, yo creo que hay que animarse, y eso es lo que me gusta de las juventudes, una insolencia también de poder releer las cosas, porque finalmente estamos en un mundo de mentiras. Esa, en todo caso, es también la furia travesti de la que hablamos, ¿no? Que cada vez le estamos agregando la furia y la ternura travesti, porque no, también hemos decidido nosotras que una cosa no se pierde con la otra. Y en esa discusión andamos, sobre todo pensando en quienes están, porque sabés que están, sabés que nos miran. Hay mucha gente idiota que nos mira, pero hay un montón de infancia y un montón de juventudes que nos miran y que está atenta a recibir un guiño. Hoy hay generaciones que hablamos con voz propia, ¿no? Y sobre todo, bienvenido para esas generaciones que entienden que hay espejos. Si no estás de este lado, no te das cuenta de lo importante y vital que es, lo gigante que es tener guiños todo el tiempo. Y me parece que la música, me parece que el arte todo, tiene esa misión, ¿entendés? Que la persona que sea, en el rincón del mundo que sea, no se sienta sola finalmente, porque es parte de algo. Siempre vamos a decir de la otra barra brava que son todos putos, y creo que eso define un país. En tus libros y en tus canciones también hay una pedagogía. No solo reclamás derechos, sino que educás y enseñás. ¿Qué es lo que tiene para aprender la sociedad argentina del colectivo travesti? Me parece que hay algo que sigue siendo revolucionario, que es la idea que se repite todo el tiempo, cada vez, en todos los rincones, que una personita dice, no, es por acá, es por allá. Eso sigue siendo intactamente revolucionario. Después podemos repetir los mismos fracasos, porque finalmente se trata de eso, ¿no? De que te quieran, o de que no nos quieren, de que nos la complican. Pero sigue siendo absolutamente revolucionario eso. Y en ese afán me parece como proponernos como en la insistencia de ayudarle al resto, que no sé si está bien lo que te está pasando. No sé si está bien el lugar que habitas. Porque cuando hablamos de las infancias, hablamos de todas las infancias. Un futuro abrazador, no para las personas trans, las niñeces trans solamente, sino para todas las niñeces, porque es muy difícil ser el varón que te exigen ser, es muy difícil ser la mujercita que te exigen ser, y cuando hablamos de un sistema, hablamos de eso, de lo nocivo de un sistema heterosexual que no puede ver otra cosa que no sea heterosexualidad. Entonces cualquier médico y médica en el mundo, cuando recibe una infancia que nace, recibe un heterosexual, que es decir, no está capacitado para abrazar nada de lo distinto. Y la Pacha y la naturaleza habla de diversidad. Quiero decir, me parece de una ignorancia suprema y violenta suponerse como lo único. Y yo creo que esa es la descolonización que proponemos con una pedagogía travesti, que aparte, como dice Camila Sosa Millada, andamos cada vez más por todos lados mezcladas entre todes y les vamos a tratar mejor
de lo que nos trataron, que eso me parece que es lo más audaz de esa pedagogía travesti. ¿Podemos imaginar una diversidad transgénero completamente asimilada a las instituciones, las leyes y las costumbres, o la disidencia, la ruptura y la invención de formas de vida no legitimadas es inmanente a la idea de una subjetividad autopercibida? Yo quiero pensar que no, primero quiero pensar que podemos darnos la chance de tener planeta, cosa que insistentemente estoy viendo que nos va costando, ¿no? Hemos hecho todo tan mal que estamos llegando, creo que a los últimos minutos, incluso de la especie. Y la forma de darnos la chance de ese futuro es darlo vuelta todo en serio. Me parece que ha sido horrible y nocivo hasta acá, este modo. Entonces demos paso a otro modo de pensar, no nos inviten a eso. Yo quiero insistir que mi comunidad, que está sobreviviendo, que necesita leyes que la protejan, obviamente, entrar en un Estado de Derecho, la democracia en Argentina hace décadas que está, y hay un colectivo que todavía no ha ingresado, obviamente eso tiene que ver con esta lógica que vos pensás y proponés. Pero yo creo que hay que estar para darle otra lógica. Si ustedes se sumieron en el fracaso, no nos inviten a eso. Vamos juntos a construir otra cosa, en serio. Hoy es urgente pensar un cupo travesti trans de trabajo, porque el acceso al trabajo es lo primero que te niegan. Pero quiero sentarme en una mesa gigante, todos, para pensar qué sería trabajar, finalmente, ¿no? Que lo pensemos para ustedes, que están ahí mirando, que viven en un circuito terrible de explotación. Entonces, digo, si nos invitan, invítenos a pensar otra lógica, ¿no? Pensemos otra cosa, me parece que es urgente, en serio, yo creo, no sé cuál es la noción que tiene acá vos y el mundo, sobre el mundo, pero yo creo que no hay más tiempo. No podemos darnos el lujo de perder tiempo. Así que vamos todos a eso. Niñez durmiendo en la calle, con hambre y desolación, y pasas indiferente, con miedo y resignación. Son ellos los que peligran, ramita seca tu corazón. Ay, 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 ay. Escuché de vos por primera vez dos palabras que nunca había escuchado juntas, que fueron abrazo y política. ¿Cómo es un abrazo político? Porque cuando hablo del abrazo, que parece solamente el apapachamiento, como un hecho poético, hablo de mi propia historia. Yo he sido una crianza abrazada, con ese papá y esa mamá, que obrero textil, portera de escuela y ama de casa. Quiero decir, no estaba Foucault, no estaba Judith Butler en sus lecturas, pero tuvieron como la sabiduría de abrazar, no solamente a mí, a mi hermano y a mi hermana, en toda la aventura que veníamos a proponer, porque de eso se trata una crianza que aparece en este mundo, propone una aventura. Hay que saber si una como madre, como padre, está capacitado para leer hacia dónde va la aventura. Entonces, cuando yo hablo de abrazo, instantáneamente pienso en el desabrazo como hecho político, ¿no? Porque nosotras somos una comunidad que somos expulsadas de esos hogares. Cuando vos decís, no soy esto, quiero ser esto, lo que te espera inmediatamente es la calle, ¿no? Entonces, quiero decir, a nosotros nos echan papás y mamás heterosexuales, no nos echan otras travestis, ¿no? De casa. Y tenemos entre los 9 y los 12 años, es el promedio en que habitamos la calle. Y es la edad donde desde nuestros cuerpecitos negociamos con ese mundo adulto para comer o tener un lugar para dormir la noche. Esa es la realidad travesti trans de quien no está acobijada en su casa. Entonces hablo de un mundo fracasado, pero también de un mundo necio que nos consume a esa edad. Después la gente la agarra, como no, se rasga las vestiduras cuando hablamos, por ejemplo, de prostitución infantil, todo eso. La comunidad travesti trans no somos adultas paradas en una esquina que decidimos una autonomía de cuerpo y trabajar desde nuestro cuerpo
primero y ante todo. Somos niñas expulsadas negociando con nuestro cuerpo. Después resulta que crecemos, porque resulta que encima crecemos. Y entonces ahí parece que recién la moralidad doble de esta sociedad nos mira y nos dice, pero está mal que estén en la zona roja, está mal que habiten de esa forma sus cuerpos, ahí está mal, pero se desentiende de todo lo que ha hecho antes con esas infancias travestitas. Por eso es súper vital y súper importante la batalla de esas familias hoy organizadas para abrazar a esas crianzas, ¿no? Para que no terminen en la calle, para mostrarle también a sus pares, padres y madres, que hay otra pedagogía posible, que es ese abrazo que es absolutamente político. ¿Cuál es la continuidad entre la lucha de las madres y las abuelas y el activismo travesti? Esa palabrita gigante que es identidad, que no sé cómo será en otra parte del mundo, pero que acá en la Argentina tiene un peso enorme. Y aparte hay una ligación que es muy concreta, hay una historia concreta con las madres y las abuelas y las trabas, porque son las primeras que supieron abrazar, inclusive todo en el campo de derechos humanos, ¿no? Cuando en el regreso a la democracia se planteaba solamente la idea de que aparte había desaparecidos y desaparecidas gays, lesbianas, quienes primero se horrorizaron fueron los organismos de derechos humanos. Esto es decir, quienes las que menos se horrorizaron y abrieron el corazón para ver qué había ahí fueron las madres y las abuelas, siempre las más jóvenes de todas, siempre. Y hay un hecho súper simbólico que fue Batato Barea, que lo atacó Monseñor en su momento. Él estaba haciendo una obra de teatro, creo que en el Rojas, y el primer abrazo que le dio en el medio de todo eso. Entonces, una cuestión, hay que buscar ahí en archivos lo que fue atacado Batato, simplemente por ser, ¿no? Por la iglesia, y quien fue a sacarse una foto, a ver la función abrazar, fue una madre. Fue Eve de Bonafini. Ese fue como un hecho fundante también, ya que hablamos de abrazos políticos con las madres y las abuelas. Hablamos al principio de todo de el poder de el arte para modificar estructuras sociales. No solo ya estamos siendo testigos de cambios en la legislación, sino que estamos viendo cómo de a poco lo trans va saliendo de ese universo hipersexualizado de la calle y va diversificando también la lengua familiar de la niñez, la vejez y las lenguas públicas de la academia, la política, el trabajo. ¿Vos sentís que tu arte ya ayudó a gestar esa Argentina que habilita niñas trans, tías trabas y patriarcas, traviarcas? A mí una vez me dijeron que era un artista epocal. Me gustó eso, hablando de ayudarnos a pensar qué vamos haciendo. Y entonces yo no sé si es como que la época la empuja una va empujando la época, no sé. No sé, creo que hay que abstraerse mucho, quizás falte tiempo para eso. Sí sé que las revoluciones de esa juventud hoy, yo que hago muchos talleres de escritura para mi comunidad travesti trans, es impresionante cómo ha nacido una voz propia. Quizás cuando yo empecé y necesité empezar a componer, primero desde la dramaturgia del teatro y después en las letras de las canciones, sobre todo fue la necesidad de empezar a hallarme en lo que iba, porque siempre amé la samba, bailarla, cantarla, la chacarera, pero resulta que ninguna chacarera hablaba de mí, ¿no? de lo que una sentía. Y hay una relación muy fuerte con las juventudes, ¿no? que crecen con esa señal, que por ahí no tienen que estar descifrando tanto, sino que resulta que hay una canción traba, hay una canción marica. Y me gusta pensarme como un artista de la época, ¿sí? Y la época no son 10 años, la época es quizás desde el regreso a la democracia para acá y anda a saber hasta dónde, una época de construir como fuertemente cosas, ¿no? El país va a ir hacia algo claramente, porque nuestras mejores leyes son laicas, ¿no? Está tardando, pero vamos a una discusión inclusive de ir desprendiéndonos de estas cosas tan gigantes que nos someten. Que yo no me meto nunca con la fe de nadie, yo vengo de una familia que tiene mucha fe, digamos, ¿no?
Yo soy una atea por convicción, pero soy una respetuosa de la fe de la gente, porque creo que ahí hay la posibilidad de poner en práctica cosas hermosas si es que lees bien de qué se trata esa fe, cualquiera de la fe. Pero sí discuto todas las instituciones porque creo que son las que nos han traído acá y nos siguen sosteniendo en una colonización muy cruenta. Sí. Muchas gracias, la verdad, fue Salga más. muy hermoso. Esta noche no tengo miedo, la caña me hacen de sonajero y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo, no tengo miedo. Esta noche no tengo miedo, la caña me hacen de sonajero y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo, no tengo miedo. Ay, que 2 o 3 besos te hagan de cuna. Ay, que a través de tus ojos se pierda la bruma. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquita. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquita. Ay,